Este es el 4 sermón de 10 temas que voy a traerles a ustedes sobre experimentando a Dios de cerca. Una de las razones que quiero traer esta serie es para enseñarles a cada uno de ustedes que su salvación es personal, su relación con Dios es personal, su trato con las cosas espirituales es personal. Aunque cada uno pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos una obligación de ayudarnos mutuamente y de orar el uno por el otro, pero entienda, nadie es responsable por usted, solamente usted. Usted mismo le va a dar cuentas a Dios de su vida, usted mismo va a compadecer ante Dios y usted no me va a poder echar la culpa a mí ni yo a usted de las cosas o la falta de crecimiento que nos hizo o la ignorancia que tuvimos en nuestra propia vida. Y el tema que voy a traer hoy es sobre Dios, el dador de la gracia, poseyendo una actitud de dador de la gracia. Cómo tú y yo podemos transmitir lo que necesita la iglesia o el pueblo de Dios saber de nosotros. Ahora, este tema puede ser un poco controversial, porque voy a entrar en temas o en asuntos que tal vez usted no ha escuchado desde este púlpito. Es necesario que lo diga, es necesario que lo predique y es necesario que usted lo oiga. Y que lo oiga de una perspectiva equilibrada, una perspectiva de la palabra, para que usted pueda retener todo lo bueno y rechazar lo malo. El problema es que cada uno de nosotros hemos llegado a la vida y al grupo de la comunidad cristiana con algunas mentalidad que ya se nos ha implantado. Tenemos tal vez trasfondo de doctrinas, de iglesia donde venimos o el trasfondo del hogar donde nos crearon. Y pensamos que la regla que te criaron se aplica a todo. Y por eso nos damos nosotros a la tarea de juzgar, de chismear, de hablar, de ponernos de juez sobre otras personas sin poder discernir correctamente, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. Tú no puedes dar lo que no tienes, tú vas a dar lo que tienes. En otras palabras, si careces de la gracia de Dios sobre tu vida, tú no puedes tener gracia a alguien más. Pero si en tu vida hay solamente amargura, hay crítica, hay chisme, ¿qué crees que vas a hacer cuando te juntes con personas? Vas a transmitir esas cosas a la otra persona. Pero entre más te llenas de la gracia, entre más te llenas del poder y las bendiciones de Dios, entonces tu vida puede cambiar y puedes cambiar a la vida de los que te rodean. Por eso es importante que si Dios es el dador de la gracia, y quiere que tú y yo seamos no solo recipientes, sino dadores de esa gracia, yo tengo que empaparme de las cosas correctas que dice la palabra para mí. Tengo que hacerlo. De otra manera no voy a poder ser de bendición a las personas que necesitan de mí. Y esta hora quiero compartir con ustedes de cuando recibimos la gracia y las bendiciones de Dios. ¿Cómo es que nos afecta en nuestra relación con otras personas? Una vez que tú recibes la gracia, una vez que tú recibes las bendiciones de Dios, ¿cómo va a afectar las relaciones con otras personas? Ahora, tú puedes decir, pues pastor, es que yo me junto con mucha gente que siempre le haya peros a la iglesia, le haya peros a fulano, le haya peros a los pastores, no a usted, a los pastores, a los otros, ¿verdad? Pero yo entiendo. ¿Pero qué quiero decir? Es lo que están recibiendo y es lo que tienen. La gracia de Dios llegó a menguar en su vida, que ya no tienen esa gracia y son prestos para juzgar. Pablo va a tratar este asunto. Pablo dice, la única manera es que tú puedas tener una experiencia con Dios muy sólida, para que no caigas en este vicio de la condena, en este vicio de juzgar, en este vicio de enfriarte o ser piedra de tropiezo a otras personas. Yo puse en su bosquejo, debemos recibir la gracia antes de poder darles a otros la gracia. Tú no puedes dar lo que tienes.
lo que no tienes. Tú no puedes dar, si tú no tienes y no te empapas todos los días de la gracia de Dios, de la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus pláticas? ¿Cuáles van a ser tus conversaciones en las carnes asadas, en tus convivios? ¿Cuáles van a ser las cosas en el grupo de hogar? ¿De qué vas a hablar? De que si no hay gracia para el prójimo, para la iglesia, para el cuerpo, porque Pablo aquí se va a dirigir a cristianos, por cierto. ¿De qué vas a hablar? Y si yo quiero que la gente vea a Cristo en mí, yo tengo que constantemente estar siendo experimentando la gracia de Dios sobre mi vida, para que lo pueda ver. La gracia nos llega en dos dimensiones. Por ejemplo, los que reciben la gracia le dan bondad a otros. Perdón, los que reciben la gracia le dan bondad a otros. Si tú eres un recipiente de la gracia, lo más natural que va a salir de ti es bondad, es misericordia, es aceptación hacia otras personas. De otra manera tú no vas a poder dar lo que no tienes. Pero mire lo otro, en la otra dimensión. Los que no reciben la gracia o no se alimentan de la gracia constante, le dan culpabilidad a otro. ¿Por qué cree que hay mucha gente más juzgando, condenando, viendo cómo anda, cómo adora, cómo está la iglesia, cómo está el pastor, cómo están los líderes, cómo está? ¿Por qué? Porque como carecen de la gracia de Dios, la recibieron en un tiempo, pero ya carecen, forman ciertas doctrinas, ciertos puntos de vista, ciertas cosas que quieren que todos quepan en ese molde. Y la Biblia dice que no. No suele suceder esto. El resultado de ambas dimensiones puede ser libertad o legalismo. Hay mucha gente que tiene una libertad en Cristo, que abusa de esa libertad y no, ahí le va, no considera a los que son débiles. Y hay gente que son débiles que se vuelven en legalistas y forman patrones dentro de su vida y creen que todos deben de vivir de esa manera. Ya sea usted vive una vida de libertad o vive una vida de legalismo. Ahora, si usted no vive una vida de libertad y vive una vida de legalismo, no solo va a vivir atado usted va a atar a todos los que están alrededor de usted. Porque usted quiere que todos sean como usted. Si usted tiene un grupo de hogar, si usted tiene gente o familia que se junta, ¿sabe lo que va a pasar? Usted le va a transmitir puro legalismo. Y como nadie más es como ellos, todos estamos mal. Es lo que llega a suceder. Ahora, en Romanos capítulo 12, mire lo que dice la Biblia. Pablo nos habla y nos da un maravilloso pasaje de la Escritura. De hecho, nos habla de un estándar de vivir. Nos habla de un estándar de vivir. Y eso debería de ser la meta de cada cristiano en el área de relaciones. Déjeme hablarle de Romanos. Y ahorita voy a estar hablando sobre estas cosas en la vida del cristiano. Déjeme simplemente platicarles de esto. Mire, el amor sea sin qué. You like it or you don't like it? O sea, ¿qué más claro que el agua? El amor sea, inclusive, quiero que lean estas porciones después en diferentes versiones. Váyase a la nueva versión internacional, váyase a Dios, y usted va a agarrar la onda más rápido. Pero mire, el amor que sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicaos a lo bueno. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Dado preferencias unos a otros, porque todos queremos ser primero, que no se me tomó en cuenta, que a mí no se me invitó, que no se me... No, dale preferencia a otros. Fíjense lo que dice la Biblia. No seáis perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay mucha gente que no quiere trabajar, es perezosa. Simplemente han apagado el espíritu, no hay un entusiasmo, no quieren servir al Señor. Por cualquier cosa renuncian a los ministerios. Y dice Pablo, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados ¿a qué? A la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorar. Este versículo nos rechoca a nosotros los cristianos, porque a nosotros nos gusta gozarnos con los que lloran y llorar con los que se gozan. Y si alguien viene a tu vida y te dice, mira, Dios me bendijo con un carro nuevo. Está bonito, pero ¿a quién mataste? ¿Okay?
Porque la envidia nos consume. No podemos ver cómo Dios bendice a alguien más. Esto pasa en la comunidad de los cristianos. Hay iglesias que nos critican porque Dios nos ha bendecido. Lo que no saben que todos pagamos un precio aquí, porque para sostener esto. Fui a una entrevista este miércoles, la persona es inconversa, y una de las preguntas, y eso que iba lo más a la fiesta latina, pero me salió, oiga, ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Porque los malos que dicen que la iglesia piden dinero, para todo piden dinero. Y le dije, pues sí, todos necesitamos dinero, hasta ustedes, porque ustedes me cobraron para estar aquí. Se andaba cayendo de la silla el hombre. Digo, porque no me dieron gratis los comerciales, la entrevista que me hicieron era parte del dinero que se le dio. Digo, si todos están quejándose que la iglesia pide dinero, ¿para qué me cobran ellos también? Inclusive, si usted está quejándose que la iglesia pide dinero, ¿para qué cobra cuando va a trabajar? ¿Quiere que le siga? No, es que el viernes yo comí mole, ando bravo ahorita. Voy a hablar de puntos que tal vez usted diga, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Está bien, usted tiene todo el derecho de estar equivocado, no le voy a alegar. Agarre lo bueno y... Let me continue. Tener el mismo espíritu unos con otros. No seas altivo en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia, ¿qué? En otras palabras, no más porque sepas que tú ves Discovery Channel todos los días, te hace sabio. O sea, a veces lo más interesante, es importante, es portarte de una manera ignorante. En lugar de que haga dos locos, que haga uno. Porque hay gente que hasta, no, es que yo sé más. Yo me decía que Juan 3:16 Jesús lloró y todo lo demás. No, ya, shut up. Mire el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Respetar lo bueno delante de algunos hombres. No, respetar lo bueno delante de ¿qué? De todos los hombres. Ahora, esto que sí es un estándar para nosotros bastante elevado. Sin embargo, al mirar a la comunidad cristiana, yo encuentro, porque yo me muevo entre muchas iglesias, conozco a muchos pastores, no solo de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Amado, encuentro, y no solo en esta iglesia, encuentro que muchos de nosotros realmente no estamos viviendo el nivel de ese estándar. Y me pregunto, ¿por qué? Pablo está hablando de nosotros. En este pasaje de la Escritura, él está hablando de nosotros, puesto que somos nosotros los dadores de la gracia. Si nosotros recibimos la gracia de Dios, entonces somos responsables de estar dando ¿qué? La gracia a otros. Somos nosotros los que tenemos que demostrar la gracia de Dios a los demás. Y me pregunto, ¿por qué no bendecimos a los que nos maldicen? ¿Por qué carecemos de la hospitalidad y la amabilidad que necesita la gente? Muchas veces anulamos la gracia de Dios en lugar de engrandecerla. Muchas veces fallamos en transmitir esa gracia porque formamos nuestros propios criterios. Voy a darles a ustedes dos impedimentos para dar la gracia de Dios, para poder dar. ¿Sabe lo que nos impide muchas veces dar la gracia de Dios? Nos comparamos a sí mismo con otros. Cuando te comparas con alguien más. Cuando tú vives comparando tu vida, tu espiritualidad y tu fe y tu iglesia y la pureza que tienes y la santidad con alguien más, ese es un problema en la vida. Cada vez que entramos al juego de la comparación, o bien nos hace competir unos con otros o empezamos a criticar unos a otros. Y creo que la tendencia humana de la gente es empezar a mirar a su alrededor, a mirar a otras personas y empezar a comparar. Es mi observación que los cristianos son muy inquietos por ser diferentes. En otras palabras, si tú ves a alguien diferente que a ti, que ve a alguien que no sea igual que tú, entonces te pones muy inquieto. Piensas que están mal, que no son como tú y eso los hace mal. El resultado final en la comunidad cristiana es que no nos gusta que todo el mundo, amados, sea diferente. Queremos que todos, la gente en la iglesia sea igual que uno, hable lo mismo, camine igual, sea lo mismo. Encontramos en nuestras comunidades cristianas y nos sentimos, amados, y nos llegamos a sentir incómodos, amados, cuando la gente es diferente o piensa diferente. Veo a los cristianos que se sienten muy incómodos cuando la gente no se parece a ellos en lo que ellos hacen, en lo que ellos hablan, inclusive en cómo piensan. Y es por eso chocamos, por eso tenemos problemas.
Por eso la iglesia a veces no habla de la unidad. Este sermón es importante porque habla de una unidad donde tenemos que aceptarnos, aun como se viste la gente. Tal vez tú digas, yo no me vestiría así. Sí, cierto. Ora por él en lugar de criticarlo. Porque tal vez esa persona que se viste raro o diferente, que a ti tampoco se va a vestir igual que tú. Porque no pueden. Mire, ustedes no tienen un pastor normal. Porque yo tengo una iglesia peluche. ¡Ay, Vivi! Es que queremos que todos entren al molde de uno mismo. Por eso la gente piensa en venir a la iglesia, porque ahí me van a quitar esto, ahí me van a decir esto, y queremos trabajar en lo externo de la gente en lugar de empezar de adentro hacia afuera. Y Pablo dice, no, esto pasa porque te estás descuidando de la gracia de Dios. Te estás descuidando. Lo que pasa es que queremos que todos sean como uno. Empezamos a mirar alrededor y empezamos a comparar a los que no se parecen a uno y los empezamos a criticar. Comparamos lo externo, el estilo de vestir. Una vez me preguntó, inclusive un pastor, ¿para qué usas corbata? Ya no se usa corbata, porque quiero. Oh, ¿dónde dice la Biblia que no debo usar corbata? Ya me lo llevaba de corbata porque me estaba sacando el tapón. Pero si él no quiere usar corbata, que predique sin corbata. Si yo quiero usar corbata, está bien, a mí me gusta la corbata. ¿Qué hay de malo? Antes no se ha dejado subir a nadie sin corbata. Ahora ya, está bien. Ahora, la generación milenial se viste diferente, raro. Yo no sé cómo se meten esos pantalones tan apretados. Pero allá ellos, y así les gusta a ellos. Martín nunca va a predicar en este púlpito con shorts. ¿Por qué no se resura las piernas en primer lugar? ¿Se fija que para todo hay gusto? Ahora, tal vez un día que yo no quiero usar corbata, no me voy a poner corbata, pero que no se me sienta, no se me chicopale, porque la corbata se va a quedar, nosotros nos vamos al cielo. Así que tenemos que entender que hay diferencias en todo esto. Inclusive hasta comparamos la música en la iglesia. Voy a hacer una pequeña cuenta. A ver, ¿cuántos extrañan los himnos del ayer? Más allá del sol. El himnario de gloria, el 49. Yo quiero trabajar por el Señor y nadie venía. Todos cantaban que querían trabajar y nadie se estaba de voluntad. De voluntad. Trabajar y nadie viene a la vigilia. ¿Se fija? Pero ¿cómo somos para criticar? Que ya no cantan los himnos. Ya no es lo mismo. A ver, ¿cuánto les gustan los coros de hoy? ¿Ya ve? Los que alzaron las manos para los himnos, no las alzaron para los coros. Inclusive hay gente que, ¿a cuánto les gustan los coritos? No son coritos, porque si usted estudia la palabra coritos, dice desnudo. A ver, ¿a cuánto les gusta estar desnudo? Estudia la palabra coritos, no son coritos. La palabra quiere decir desnudo, mejor dígale coros. A ver, ¿a cuánto les gustaría tener aquí a una banda recoda cristiana? ¿O a cuánto les gustaría un rock pesado? Queremos rock cristiano. Hay gustos. Hay gustos. Inclusive hay gente que se afana por todas estas cosas, simplemente en gusto. Hay gente que critica a aquel que hace dinero, que le va bien. Mira, tiene tanto dinero, y la envidia consume, sin saber si esa persona le da a la iglesia o no le da, o le da al Señor, no le da. Simplemente criticamos, inclusive hasta llegamos a saber por qué, de dónde salió el aspecto de la comparación. ¿Sabe dónde salió? Tenemos que regresar al jardín del Edén. Porque cuando la serpiente hablaba con la mujer, le dijo, si comes de ese fruto, se te ha dicho que comas, si comes vas a ser como Dios. Y ella dijo, oh, como Dios, yo puedo ser como Dios. Quiso compararse ¿a quién? A Dios. Inclusive esa conversación creó la puerta que nos presentó con todo el tema del pecado. Con todo el tema del pecado. Ahora, yo te voy a decir 4 cosas que la comparación nos hace. Si tú vives en un aspecto de estar comparando iglesias, comparando predicadores, comparando cristianitos de la fe o cristianitos de esos medianos o de los perrones, de lo que tú quieras, tú estás viviendo en una de estas 4 áreas. Número 1, envidia.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si usted me demuestra una persona que está en el juego de las comparaciones, yo le voy a demostrar una persona envidiosa. No solo envidia, juzgar. Es una persona que juzga. Una persona que simplemente se la pasa comparando a otra para que quiere juzgar. ¿Por qué? Porque quiere justificar lo que él... ¿Recuerdan el fariseo que dijo, Señor, te doy gracias que no soy como ese pecador? Él estaba juzgando. Y su religión, a base de la religiosidad que él tenía. Número 3, perjuicio. Existe un prejuicio en la gente que solo se la pasa comparándose a sí mismo. Son gente que critica, que se juntan en el nombre del café, en el nombre de una cena, en el nombre de un grupo. Ay, salió la conversación. No, ya traías mañas. Tu naturaleza te lo sacó. Por eso tenga que cuidado con quién se junta, en dónde se junta, qué es lo que hace. Porque no todo edifica. Y si tienes que decirle a cierto grupo, ¿sabes qué? Mira, te veo en una iglesia, me caes bien, pero cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Por qué? Porque tú no me edificas. Tiene que aprender a decir estas cosas. De otra manera, usted no va a crecer. Usted va a ser una persona que va simplemente a lastimar y ser una piedra de tropiezo para el cuerpo de Cristo. Número 4, anulamos la gracia misma. Todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que si estamos en este juego, vamos a obstruir el canal de la gracia de Dios. No vamos a ser capaces de pasar la gracia de Dios a los demás porque estamos demasiado ocupados comparándonos con los demás. Así que el asunto de la comparación nos está matando. Si alguien no se viste como tú, no piensa como tú, no habla como tú, no ríe como tú, no levanta las manos como tú, no quiere decir que está mal, es diferente, simplemente es diferente. Dios está trabajando con él de una manera diferente y por eso la gracia de Dios en tu vida tiene que hacer de esa manera, para que tú puedas amarlo en la fe que él tiene. Otro punto que es muy importante sobre otro impedimento, el asunto del control. Esto es en el área en que yo llamo la rigidez de los cristianos. Hay cristianos muy rígidos. Ya sea, es una rigidez doctrinal, que la volvieron bíblica, pero no está en la Biblia, o cultural. Por ejemplo, hay gente que me dijo, pastor, ¿cómo van a tener baile folclórico? Eso es cultural. Hermanos, sean normales. Hasta a mí ya me estaban ganando. Eso es cultural. ¿En qué les molesta lo cultural? Hay gente que hasta lo que no comen les hace daño. Mejor deberían de fijarse todo el pozole que se aventaron el viernes, eso les hace más daño que el baile folclórico. Inclusive uno mandó que si iban a cantar música de mariachi cristiana. Toda la música es de Dios, entienda eso. Es la letra lo que tiene el contenido, pero ¿quién cree que inventó la música? ¿El diablo? No, fue Dios. Fue Dios. El diablo se trajo la música cuando fue desechado del cielo, pero Dios la crió para su gloria, para su honra, para que le alabemos. Amado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, denle un aplauso al Señor, ¿no? Empezamos a caer en un momento de rigidez, que así no se hace, que el hermano tiene demasiada joya, el hermano tiene demasiado, hasta me molesta hasta cómo se peina, pobre, apenas tiene 3 pelos, déjalo. Déjenme mirar algo más bonito aquí, porque lo que pasa es que estamos tratando que todos se parezcan iguales, hablen iguales. Mire, yo sería el pastor más feliz si todos fueran como yo. Guapos, carismáticos. Pero no son. Así que como yo soy diferente a ustedes, me tienen que aguantar y yo los tengo que aguantar. ¿Comprende? El problema es que criticamos lo que es diferente, lo que no nos gusta, lo que no nos parece. Yo les voy a dar aquí lineamientos para los dadores de la gracia. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero
Como es el último servicio, tenemos hasta la 1, no se crea. El capítulo 14 de Romanos. Aceptar al que es débil en la fe. Hay gente débil en la fe. Quiero que entiendan esto. Nosotros, si somos fuertes en la fe, tenemos que sobrellevar a los débiles. Entendamos eso. No podemos criticarlos ni condenarlos porque son diferentes a uno. Pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Ahorita voy a explicar estos versículos. Pero el que es débil solo come brócoli. Y el que come no menosprecie al que no come. Si tú eres libre para comer carne, que es lo que va a hablar Pablo aquí, pues no critique ni menosprecie al que no come carne. Y el que come carne, ahorita voy a explicar más de esto. Al que no come carne, que no critique al que come carne. Pero ahorita vamos a hablar de muchas cosas. Y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dice, y aquí nomás con esto voy a terminar. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? De ahí salió la canción, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar al que come o al no come? Dime, ¿quién te puso a ti de juez? Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, el tema de Pablo, el tema que Pablo nos está hablando es sobre el comer carne que era sacrificada a los ídolos. Entiendan esto. En la iglesia, las iglesias primitivas empezaron a crecer. Todavía mucha gente que todavía les gustaba la carne. Lo que pasaba cuando había ídolos, cuando había altares, cuando había religiones paganas, mataban animales, los sacrificaban, pero después los vendían a las carnicerías. Iba a la iglesia o los cristianos y compraban carne que era sacrificada a los ídolos. Y algunos cristianos dicen, mira, yo no comería carne de esa carnicería, porque ese becerro o ese cordero fue sacrificado a Baal, fue sacrificado, si no vaya usted a la historia de la iglesia de Corintios, donde había altares por donde quiera. Y amados, y los cristianos que no comían carne condenaban a los que comían. A los que no, pues yo sí puedo comer, a mí sí me gusta la carne, yo sí soy libre en Cristo, inclusive me gusta la carne de 3/4, por favor, que no esté muy sangrona ni muy seca, 3/4. Pero a veces hasta presumían, dice Pablo, hacían alarde de esa libertad y dice Pablo, no, tampoco no lo hagas, no seas tropiezo para la persona que está viéndote, simplemente tienes que pensar de una manera diferente. Ahora, voy a compartir 4 lineamientos que funcionan en este siglo. Aquí habla de la carne, pero voy a hablar de 4 lineamientos. Número 1, el aceptar a otros es la base para convertirse en un dador de la gracia. Primero, para que tú puedas dar la gracia, tienes que aceptar a otros. Tienes que amar a otros, tienes que ver la condición de otros y entenderla. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si vamos a ser dadores de la gracia de Dios a los demás, tenemos que aprender a aceptarlos como son, porque no van a ser igual que tú. Tú no vas a ser igual que ellos. Ahora, el tema de hoy no es sobre la carne ofrecida a los ídolos. Quiero que escuchen esto. El tema que voy a compartir hoy, ese es el trasfondo que Pablo está escribiendo, pero el tema de hoy no es sobre la carne ofrecida a los ídolos. Los temas de hoy, ¿saben lo que es? Si es de cristiano de ir al cine o no ir al cine. Ahora, yo no voy a abrir una nueva religión. Simplemente voy a hablar de una realidad, de lo que la iglesia y los cristianos están viviendo. O ver demasiada televisión, porque a veces tú no puedes ir al cine, pero ves 8 horas de televisión todos los días. Mejor ve al cine 2 horas, ya te vienes. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Mira, él no tiene un devocional todas las mañanas. No se levanta como yo a las 4 de la mañana a buscar de Dios. ¿Y quién te dice que, más porque dice David que de madrugada yo lo buscaba? Pues si tú no eres de madrugada, pues hazlo a la hora que es mejor para ti. Creamos nosotros patrones. Yo nunca voy a un restaurante donde se vende licor. Te vas a morir de hambre. O sea, puedes ir al restaurante donde se vende licor, más no lo compres. ¡Aló! Comprar un carro de cierta marca deportivo. Mira, el hermano ya está en su cambio de vida a los 50 años. ¿Qué le pasa?
Eso es vanidad de vanidades. Y la envidia los consume. ¿No es cierto? O el usar joyas, anillos, aretes. Uy, las hermanas. María Purísima. Una vez un predicador relataba que él estaba saliendo en una televisión con su esposa. Su esposa traía unos aretes muy bonitos y alguien le mandó un mensaje de la televisión y lo recibió y le dice ahí, hermano, más quiero decirle que los aretes que su esposa trae son del diablo. ¿Ya ve la gente cómo condena? Y él volteó y dice, oye, mi amor, aquí dicen que esos aretes que tú traes son del diablo. ¿Qué no te los di yo? No, pues sí, pues tú me los compraste. Y digo, oye, hermano, nomás quiero aclararle aquí, esos aretes yo se los compré a mi esposa. Dígale al maricón del diablo que si quiere arete que se los compre él. ¿Estamos bien? Ahora, hay doctrinas que no creen en la joya, en las joyas, yo los respeto. Yo conozco iglesias que no creen en joyas, pues tienen unos carrazos de 90,000, 100,000 dólares, pero no creen en las joyas. Y cuando yo voy con ellos, yo no me meto con esas cosas. Yo me meto con principios de liderazgo porque ahí me invitan a hacer estas cosas. Lo doctrinal yo lo doy en mi iglesia. Y hermanas, ustedes síganas arreglando. Muchos de ustedes necesitan una manita de gato, otras una manita de león. Las cosas que me hace Martín hacer. Pero hay gente que se molesta porque hay joyas o no joyas. Inclusive, el tomar café, hay iglesias que no, si tomas café, es que la cafeína es pecado, es pecado. Pues yo antes tomaba mucha Coca-Cola, Dios me liberó, ahora soy cafetero. Me gusta la coca. O sea, lo que estoy tratando de decir, si se fija, la lista nunca termina. Y en esos patrones ponemos a la gente. Aún si la hermana se viste, que no te gusta cómo se viste, hermano, cómprale unos pantalones, nomás no le digas nada. Mira, Dios me puso en tu corazón, te lo compré en una medida más grande. Pero qué fácil es criticar. O sea, déjalo, está en proceso de cambio. Dios está haciendo algo en su vida. No quiere decir que se va a vestir como tú o va a ser como tú. Inclusive criticamos muchas cosas y estas cosas nos están dividiendo. Yo conozco aquí en Estados Unidos una organización que prohíbe a sus feligreses tomar root beer. Y pregunté, why? Porque es americano, why? Because it has the word beer. ¿Qué es root beer en español? Cerveza de raíz, pero no, se le llama otra cosa. Soda de raíz o algo así. Root beer. Nomás porque trae la palabra beer. No manchen. Bueno, discúlpeme. Pero recuerde, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Imagínense quitar todo lo que este mundo le ha robado a Dios. ¿Dónde estaríamos? Tendríamos que irnos a otro planeta todos nosotros y llegando ahí lo echamos a perder. Lo echaríamos a perder. Por eso, mire, tenemos que tener cuidado con esto, porque tú y yo tenemos que darnos a la tarea de convertirnos en dadores de gracia. La base es aceptando a otras personas. Hay dos reacciones comunes. La primera reacción es el desprecio de parte de los liberales. Aquellos que tienen una libertad, que pueden hacer y comer de lo que quieran y no les hace daño, nomás no desprecies a los que sí, no lo pueden hacer. Tenemos que aceptarlo. Si él no se viste como tú o no come carne como tú, no tienes que despreciarlo, tienes que ayudarlo en su debilidad. Pero hay otra reacción. Número dos, la reacción segunda es el juicio de los legalistas, porque de que los hay, los hay. El juicio de los legalistas. Yo voy a decirles algo. Así como el liberal puede despreciar al que no es como él, el legalista, el que no lo hace, también puede enjuiciarlo por lo que hace. Y tenemos que tener cuidado en esos detalles. El segundo punto, el rehusarse en dictarle a otros le permite al Señor la libertad de dirigir sus vidas. Cuando tú empiezas a dictarles a otros, simplemente tú estás haciendo el trabajo que Dios tiene que hacer. Pero cuando tú te rehusas
cuando tú te rehusas el dictarle a otros cómo cambiar, qué hacer y cómo hacerlo, entonces tú le estás dando permiso al Espíritu Santo que venga y lo haga por ti. A ti, a mí, Dios no nos mandó a cambiar gente, nos mandó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. El que hace el cambio es el Señor. El que hace cambio es el Señor. Mira lo que dice aquí. Uno juzga que un día es superior a otro. Ahora, Pablo entra en el tema no solo de la carne y el legumbre, sino ahora del día, porque recuerdan, la iglesia practicaba el sábado, pero cuando Cristo resucitó, la iglesia se empezó a juntar el día domingo. Entonces ya empezó a causar división, empezó a causar polémica, y algunos dicen, no, es que el sábado debe de seguir. Otros, no, ahora estamos bajo la gracia, y como Cristo resucitó un domingo, vamos a celebrar cada domingo el primer día de la semana. Entonces empezó a ver, dice Pablo, no, es que ningún día es superior a otro, todos los días son del Señor, porque puede ser que para ti el sábado, si es sábado, pues hazlo el sábado, pero esa es tu preferencia personal con Dios. Y si para mí es domingo, amado, es domingo, pero si a ti a lo mejor es lunes, a lo mejor es lunes, bueno, usa el lunes pero no andes poniendo doctrinas más porque tú crees esto o para ti te favorece o porque a ti te crearon de esa manera. Tienes que tener cuidado, dicen, cada cual esté plenamente convencido su propio, dice, según su propio ¿qué? Sentir. Es lo que está diciendo Pablo. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, pues para el Señor se abstiene y da gracias ¿a quién? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere ¿para qué? Para sí mismo. Cuando nos rehusamos, cuando tú te rehusas hacer el trabajo que le toca al Espíritu Santo, amados, entonces el Espíritu Santo viene con esa persona. Yo no puedo cambiar. Yo me he dicho, pastor, mire esa gente, mire, yo lo vi tomando, yo lo vi fumando. Pues sí, hermano, ¿y qué hiciste? No, pues vengo y le digo a usted, qué fácil. Si tú fuiste el testigo y lo viste, mira hermano, ten cuidado más con esto. Mira, tal vez Dios todavía no ha terminado contigo y no va a terminar. Porque hay que, mire, yo les voy a decir algo. El perdón de tus pecados es instantáneo, tu cambio es progresivo. No todos cambian al mismo ritmo. Tenemos que ser pacientes, porque tal vez tú no tengas mañas del tomar o de fumar, pero tienes otras mañas como el chisme. ¿Y cuál es la diferencia entre fumar y el chisme? Ninguna, todo ofende a Dios. ¿Por qué vas a contristar al Espíritu Santo? Cuando nosotros nos rehusamos en dictarle a otras nuestras convicciones personales, le permitimos al Espíritu de Dios que venga a la vida de esas personas. Ahora, no me malentienda, voy a aclarar algo aquí porque no quiero que me malentienda. No estoy hablando del pecado en esta hora, no estamos hablando de lo que la Biblia dice del pecado como blanco o negro. No. Usted sabe que adulterar es malo y es pecado. Dios, amado, condena eso. Dios, amados, condena el falso testimonio. Sabemos de esos pecados. Amado, yo estoy hablando de áreas que son grises, que no son ni fu ni fa, amado, pero hacemos doctrinas necesarias. No nos vaya a pasar como la hija que fue con su mamá porque hacían un jamón, y siempre que preparaban un jamón, antes de meterlo en el horno, amado, le cortaban todas las 4 orillas y lo preparaban y lo metían. Y una vez le preguntó, mamá, ¿por qué cortamos los cartos? ¿Le da sabor al jamón? Pues no sé, pues tu abuelita lo hacía. Vamos a preguntarle a tu abuelita. Pues abuelita, ve, ¿por qué cortaban los jamones? Porque le da sabor, es parte de la receta. Pues no sé, pues tu abuelita, tu bisabuela lo hacía. Vamos a preguntarle a ella porque todavía está viva. Y fueron, a ver, bisabuela, ¿por qué usted cortaba las cosas? Porque usted nos dio la receta. Mi hija, es que mi horno estaba chiquito y yo no cabía. Y, se fija, a veces hacemos cosas porque así nos enseñaron. Porque así nos enseñaron. Pregúntate, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque yo fui criado en una iglesia, en una casa donde la televisión no era válida. Ahora ya eres. ¿Se convirtió la televisión o qué? ¿O qué pasó aquí? Porque así fuimos creados. Ahora, yo entiendo que todo va evolucionando, pero la Biblia no habla, inclusive, hay áreas grises que son más de preferencia personal o convicciones personales, pero no son doctrinales, tienen que entender eso. Y lo que a ti te funciona, porque así te favorece a ti con Dios, no necesariamente que le funcione a alguien más. Yo me acuerdo que una hermana se fue de la iglesia, en la primera iglesia que yo tuve. ¿Sabe por qué se fue? Porque a veces orábamos sentados. Y ella dice, no, es que tenemos que orar parados siempre. Le dije, nomás te voy a hacer una pregunta. Si vas a hacer un accidente y empiezas a orar sentado, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer que vayas en un carro y de repente vas a estrellarte? Vas a decir, Señor, time out.
Porque me tengo que parar, porque si no, Dios no me va a escuchar. Ya pues, ¿qué hora? Ok, Señor. Vámonos. Es lógico. ¿Cómo le hizo Pedro cuando se iba? Dice la Biblia que cuando iba en el mar, que empezó a ver a Jesús, amado, y después dejó de verlo y empezó, dice, caray, no tuvo ni tiempo de hincarse el hombre. El problema es que estamos impuestos. Ahora, claro, si te das tiempo y a orar y a postrarte, hazlo. Pero, amado, a veces formamos doctrinas aún en las posiciones de hacerlo. Tenemos que, una vez yo estuve en una iglesia y era cuando la danza y todo estaba, amado, y todos estaban danzando, hasta estaban en el circo, y estaba en Phoenix, Arizona, por cierto, amado, y una hermana llegó, hermano, ¿me concede esta alabanza? Dije, no, chale, ¿qué? Porque danzaba ella, quería que yo danzara. El problema es que queremos imponer costumbres, experiencia o expresión de alabanza a alguien más. Amado, no, cuando la gente te diga, levante la mano, amado, si tienes, hágalo. Pero digo, es bonito aprender a hacerlo por tu corazón. No lo hagas porque alguien te lo dijo. Es tu relación personal con Dios. El problema es que creamos de gustos personales doctrinas que a veces queremos imponerles a alguien más. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque carecemos de la gracia. Antes no se dejaban venir en pantalones en la iglesia. ¿Qué harías con todos ustedes que están en pantalones ahorita? ¿Quiere que sea bíblico? ¿Quiere que use la doctrina de antes? Hombre, la mitad de las mujeres estuvieron fuera. Déjame seguir. I'm going to find something beautiful here. Pablo nos dice dos cosas aquí. Permítale a cada persona desarrollar convicciones personales. Tenemos que permitir que cada persona vaya formando su criterio personal de su relación con Dios, no para imponerle a alguien más, sino para que él pueda crecer con Dios. Entiendan eso. Yo tengo convicciones personales que son buenas, a mí me sirven. Y usted tiene convicciones personales que son buenas, que a usted le sirven. Y tal vez yo no las hago, pero eso no lo hace a usted ni a mí bien, nos hace diferentes, es todo. Segundo, recordemos que somos del Señor. No importa. Amados, si adoramos de diferente manera, los dos somos del Señor. Fuimos lavados con sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y tenemos que entender ese principio. El punto número 3, el dar de la gracia significa que nunca asumimos una posición que no estamos calificados para llenar. Nunca vamos a asumir una posición que no estamos calificados para llenar. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 14, versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadecemos, todos. ¿Cuántos van a compadecer? Tanto al que juzga como al que desprecia. El que juzgaba era aquel que condenaba al que comía carne. Y el que desprecia es, ¿tú no comes carne? O sea, tú no eres de los míos, yo sí como carne. O sea, todos van a compadecer ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará o alabará al Señor, o a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? De sí. La posición que no estamos calificados para llenar es la posición de ser juez de otras personas. A ti ni a mí se nos llamó el ser juez de alguien más. Somos testigos. Tú puedes ver que una persona se portó mal o no está haciendo bien. Eres testigo, pero no te ponen en el plano de juez. No te ponen en el plano de juez. Y tenemos que tener ese cuidado, mis hermanos. Tenemos que saber cómo se maneja la iglesia. La iglesia es imperfecta. No es una iglesia perfecta. Yo se lo dije hace rato. Somos una iglesia bendecida. Bendecida. Voy a darte algunas cosas que nos impiden ser calificados para juzgar a otros. ¿Sabe por qué no estamos calificados para juzgar a otros? Por 6 razones. Número 1, no conocemos todos los hechos. Porque tú te vas a dar cuenta que muchas veces llegamos a un criterio con alguien y después nos damos cuenta que nos equivocamos. ¿No le pasa eso? Que juzgamos a alguien, que hablamos mal de alguien y simplemente asumimos porque alguien nos dijo, no conocemos los hechos y simplemente nos gusta indagar con las personas equivocadas. Yo te voy a dar un consejo. Tú tienes problemas con alguien o oíste de algo o algo está pasando en esta iglesia. ¿Puedo decirte algo? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿En qué te puede ayudar una persona que no está involucrada en esta decisión?
Simplemente necesitas alimentar el ego o el chisme. Es todo. Tienes que tener cuidado. Porque la iglesia se divide más, lastimamos más al cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque a veces no conocemos todos los hechos. La gente, yo se los he dicho antes, la gente se lastima no por lo que ves, por lo que oye. Por lo que oye. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y si tú oyes de una persona algo mal, tú ya vas a formar un criterio de esa persona, sin conocerla. Aunque sea cristiano y venga a esta iglesia, pero alguien ya te dijo algo mal de esa persona. En el momento que tú lo conozcas, le pones la cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús. ¿Por qué? Porque alguien ya te contaminó la mente. Una vez, en la primera iglesia, andábamos buscando una iglesia, y una de bienes raíces, una señora que ya conocía, que es cristiana también, vino y me la ofreció y fuimos a verla. Ya entre la plática vimos la iglesia y ya veníamos contentos y dice, pastor, ¿me puedo ser sincero con usted? Dígame. Dice, es que a mí me habían dicho que usted es un pastor sangrón, muy creído, que no se junta con nadie. ¿De veras le habían dicho eso? Sí, y ese era el criterio que yo tenía. ¿Y ahora qué le parece? No, eso es a todo dar. Ah, qué bueno. Pero mire, ya que estamos con el corazón abierto, déjame decirle, a mí me dijeron que usted era bien chismosa. Ya no le gustó. Ya no me quiso vender la iglesia porque sí, estaba catalogado como una iglesia, una persona muy chismosa. Pero era su trabajo andar investigando iglesia para ver a quién le vendía. Pero se fija cómo creamos criterios por algo que no conocemos o por alguien. Simplemente porque alguien te lo dijo. Y tenemos que tener cuidado de no entrar a la silla de los jueces porque no conocemos todos los hechos. Número 2, no podemos leer los motivos. Por más que es que yo conozco a la gente, yo sé cómo la gente piensa, yo sé cómo piensan los hombres, yo sé cómo... No, váyase a bañar, no es cierto. No es cierto, eso no sucede así. Tenemos que entender que no conocemos la profundidad de esa persona. Yo conozco a Víctor, lo conozco hasta donde él me ha dejado y la relación que yo y él hemos tenido. Y lo conozco porque tengo años, de 1990 cuando él fue salvo y ya ha estado a mi lado. Amados, lo conozco, pero yo no conozco lo profundo de él, porque lo profundo lo conoce ella, que es su esposa, y lo que pasa entre esa recámara. Yo puedo decir que lo conozco, pero no conozco todos sus motivos, porque no conozco su corazón, yo no veo su mente, yo no veo solamente Dios. Y una persona que está íntimamente relacionada con él, que viene siendo su esposa. Tenemos que entender esto. No asuman cosas que no debe de asumir, o porque nomás lo ve por la superficie. Número 3, es imposible ser totalmente objetivo. ¿Por qué? Porque le vamos a errar. No vamos a conocer el todo de la persona. ¿Y sabe por qué a veces no somos totalmente objetivos? Por el ambiente que nos rodeamos, por el trasfondo que tenemos. Simplemente tenemos ciertos perjuicios de nuestras vidas. Y es imposible en nuestra humanidad ser totalmente objetivos en todo. No podemos. ¿Y número qué? 4. Carecemos del cuadro grande, o sea, el cuadro completo. A veces no tenemos la historia, más conocemos un lado, o alguien que te dijo, o alguien que te lo contó, de alguien que se lo contó, de ese alguien que te lo contó. Ya cuando te llega de tercera mano, cuarta mano, ¿qué crees que va a llegar la historia? Más torcida que el jorobado de Notre Dame. ¿Por qué? Porque ya viene torcido toda esa información. Número 5, tenemos puntos ciegos. Porque no podemos ver de una... Mire, ojalá que todos pudiéramos entender todos los puntos de la vida, pero no. Hay puntos que donde yo no tengo claridad y tú tienes también puntos que no tienes. A veces necesitamos rodearnos de gente que nos ayude a entender más sobre la vida. Y luego también somos imperfectos, simplemente porque somos imperfectos. Por eso yo les he dicho, tengamos cuidado cuando tú apuntas el dedo a alguien, a la iglesia, a tu pastor, a tus líderes o al hermano de la fe, cuando le apuntas el dedo a alguien, recuerda que hay 3 apuntándote a ti. ¿Y sabe cuál es la mejor manera? Ahí le va. Le voy a dar algo que no funciona, pero los cristianos lo hacen. La mejor manera para cubrir tus defectos es buscarle defecto a alguien más y hablarlos. Porque si yo agarro a mi hermano y hablo de sus defectos, o hablo a mi hermano Vicente y hablo de sus defectos, ¿sabe lo que estoy haciendo? Como no quiero que vean los míos, voy a enaltecer los de él para que no se fijen en mí. Y eso es lo que hace mucha gente. Y eso no es de Dios. Eso Dios no lo honra. Por eso el cuerpo de Cristo se divide, por eso el cuerpo de Cristo tiene problemas, por eso las iglesias tienen problemas, porque empezamos, inclusive hay gente que se ha ido de esta iglesia que sabe más de esta iglesia que yo mismo. Yo me quedo, ¿de veras está pasando? Y eso que yo la pastoreo, Chihuahua. No, en serio se lo estoy, porque viene, pastor, ¿y esto? Pastor, esto.
pastor, esto. Pues, que aquí va a empezar una iglesia todos los domingos a las 2 de la tarde. Yo ni lo sabía. Sé que prestamos este domingo a una iglesia y hasta ahí. Pero todos los domingos, cada domingo y otra iglesia, váyase a bañar. O sea, ¿de dónde agarran esas marihuanas? Esos? No. No va a pasar. Hoy viene una iglesia, va a usar las instalaciones y hasta ahí. Pero no van a venir cada domingo. Y no van a venir cada mes, no van a venir cada 2 semanas. Porque no puedo. Porque si quieren pagar $20,000 al mes, sí los dejo. Pero puedo prestarles a otra iglesia que vengan y hagan su servicio, pero no puedo prestar una iglesia más para que venga a gratis y nosotros tenemos que pagar todo. No, podemos bendecir, pero no mantener a alguien más. Y a veces podemos con la nuestra, ¿no es cierto? Pero agarramos historias, yo no sé dónde las agarran, pero bien, hombre, si cuando yo quiera mandar una buena noticia, ya sé a quién hablarles. Porque no asumimos toda la historia. Déjame terminar. Oh my God, ya hasta lo de inglés me salió. Por cierto, ¿están aprendiendo algo? ¿Están contentos conmigo? Usted dice, pastor, ya que no le den mole. No, tú sigues dándome mole, Nancy. You make good mole. El amar a otros requiere que expresemos nuestra libertad sabiamente. I love this. El amar a otros requiere que expresemos nuestra libertad sabiamente. Yo tengo que usar esa libertad que tengo Cristo de una manera sabia para poder demostrarle mi amor a otras personas que tal vez no tengan la libertad que yo tenga. A mí me gusta gustar de la vida. Yo soy un pastor, pero también me gusta la vida. Me gusta disfrutar de muchas cosas en la vida. Y a mí me han dicho, pastor, ¿y usted oye música romántica? Sí, me gusta la música. No, ¿por qué no oye a Marino? Porque Marino me habla de la gran tribulación, me asusta. Ya si voy a hablar, pues Marino viene y canta y será la gran tribulación, pues está bien. Pero imagínese, a ver, hermano Mezcua, sea romántico con hermana Nena y póngale la gran tribulación a ver cómo le va. Ella le va a dar su buena tribulación. Es que hay para todo en la viña del Señor. Entendamos esto, que hay para todo y tenemos que expresar sabiamente la libertad que tenemos en Cristo. Mira el versículo 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No sea piedra de tropiezo, dice. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que se estima que algo es inmundo, para él es. Mire, Pablo dice, nada es inmundo, pero para que la persona que dice que es inmundo, para él sí lo es. Por eso tienes que comprenderlo en el amor, porque si a él le molesta, no lo haga, porque para él sí es inmundo, no lo haga. Y si tu hermano va a pecar porque tú comes carne, ya no comas carne delante de él y ya no lo invites a comer porque no te va a dejar comer carne. Vas a tener que aprender a comer brócoli y lo que va a pasar, que ya al otro va a decir, no, ya mejor ya lo invito, a lo mejor a mí, pero a comer no lo invito porque quiero comer mi carne a gusto. Es lo que está diciendo, porque para él sí le ofende eso. Un hermano que de esos que no van al cine, luego criticó algo. Allá lo miré en el cine. Bueno, ¿y qué andaba haciendo usted que no va? Pues solo se puso la soga al cuello. ¿Okay? Y son cositas que, ay, este reloj me está diciendo, shut up. Ahí le va. 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, fíjese, ya no andas conforme el amor. No destruyas con tu comida aquel que porque en Cristo murió. Mire, por ese hermano débil en la fe, Cristo murió por él. Y no destruya por tu manera de pensar por la persona que Cristo murió. Porque le falta tiempo. Le falta tiempo. Mire, todos aquí en esta iglesia estamos creciendo de diferentes maneras. No todos crecemos al mismo compás. Esta formación, esta enseñanza que yo les estoy dando, no todos la están asimilando correctamente. No todos la están agarrando para sí. Uno le dice, mira, qué bueno que el pastor le está predicando a mi hermano, que aquí lo tengo al lado, gloria a Dios. O sea, piensan que es para el vecino. ¿Okay? Y por eso se tardan más para crecer. Por eso se tarda más para crecer. Inclusive, tenemos que tener cuidado con esto. Mire el versículo, dice, por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es. O sea, si para ti es bueno comer carne, vamos a suponer eso,
Que no se hable más de eso. Mira, mejor no comas carne delante de ellos. Es todo. Y no se va a hablar mal y tu hermano no va a pecar. Entonces ya cuando tu hermano se vaya o tú quieras ir a un restaurante, ya vas y comes carne. Porque el Señor lo ha purificado todo, es lo que dice aquí la palabra. Y luego dice lo último. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia y paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Termino con estos versículos 18, 19 y 20. Ya venga la música, por favor. El que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas, mire lo que dice aquí, todas las cosas son ¿qué? Pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Let me put it this way. Todas las cosas son buenas, pero son malas si yo como carne y delante de mi hermano que no come carne y no respeto su fe débil, en el momento que, aunque para mí sean buenas, ya se convierte en mal. Ahí le va. Porque pensé de una manera egoísta y no estoy considerando a esa persona que le molesta que yo coma carne. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Escuche bien. Y aquí vamos a ver gente. Una vez un hermano me dijo, pastor, miré un hermano de sus líderes que estaba fumando. ¿De veras? ¿Y le dijiste algo? No, pues yo creo que él estaba siendo bíblico, brilla en el sitio donde esté. Ahora, conozco a esa persona que ya no está aquí, inclusive no era de aquí, era de otra iglesia, de la otra iglesia que pastoreé. De aventarse 4 o 5 cajetillas por día, más tenía una vez por semana. ¿Por qué? Porque su sistema estaba luchando todavía. Recuerde algo, mi hermano, no todos cambiamos al mismo tiempo. El pecado te es perdonado, pero tu evolución, pero tienes que, pero tampoco vaya a hacerle como un hermano que salía de licor y se metía a los bares para buscar una tentación a ver si la vencía. No, ya no ande buscando tentaciones para vencerla, sabe que va a caer redondito porque el gusanito tal vez está queriendo morir, no se muere. Así que hay cosas que tenemos que hacer, pero no tenemos que jugar porque tú no sabes la lucha que él tiene. Tú no sabes que porque su cuerpo se acostumbró a meterle tanto cigarrillo que está luchando, que Jesús está haciendo la obra, Él está cooperando y tal vez se levanta en la noche en lugar de irse a fumar, se va a orar, Señor, ayúdame, mi cuerpo no me deja dormir, porque recuerde, esto es, por eso, ¿por qué cree que celebremos la recuperación? Para ayudarlo, porque hay gente que lucha con esto, pero hay gente que lucha con hábitos de chismes y también ese es un vicio. Hay gente corajuda. Ese es un vicio. Si Jesús batalló con sus discípulos, Pedro fue el primer torero, él cortaba orejas. Usted sabe. Y anduvo con Jesús. Pablo y Bernabé se disgustaron, pero no dejaron de servir al Señor. Se separaron, cada quien siguió al Señor y se llevaron, pero anduvieron todo por el reino, sacrificaron sus diferencias y vamos a seguir adelante. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender a hacer estas cosas. Digo, ya les dije, si todos se parecieran a su pastor, hombre, tuviéramos una iglesia bien perrona. Pero dele gracias a Dios que no se parece a mí, ni yo me parezco a usted. Somos diferentes. Y a paz nos mandó y nos llamó, ¿quién? El Señor. Voy a compartirles 3 cosas, con esto cierro el sermón. 3 cosas ya para terminar. Concéntrese en las cosas que edifican y alimentan. Porque dice Pablo que nosotros tenemos que procurar la edificación mutua en el versículo 19. Concéntrese en las cosas que edifican. Si algo no le está edificando, que no le quite el sueño. Mejor, ¿qué es lo que me edifica de la iglesia? ¿Qué es lo que me edifica del hermano? ¿Qué es lo que me edifica de los jóvenes? ¿Qué es lo que me edifica a mí de los varones, de las mujeres, de los matrimonios? Algo tiene que edificarte. No todo es malo en la vida. Y concéntrate en eso. Número 2, no lastimes la obra de Dios debido a tus convicciones personales. O sea,
puede ser que no sean ni puntos doctrinales, son convicciones personales, son gustos, son preferencias, son sabores. Y no lastimes la obra de Dios simplemente porque tú tienes una preferencia totalmente diferente al pastor o a los líderes. Número 3, enfóquese en Dios y no en otros. Ponga su mirada en Dios, el que lo llamó, el que lo está perfeccionando. El Espíritu Santo todavía no termina con usted, todavía no termina conmigo. Entendamos eso. Amados míos, somos una iglesia, somos diferentes, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Aprendió algo este día? ¿Vamos a ser dadores de la gracia? Den un aplauso fuerte al Señor Jesús. Póngase de pie. ¿Puedo recomendarles algo? Y no lo hice el de las 9, pero a ver cómo le hacemos. Compre un CD y vuélvalo a escuchar. No diga, ay, ya sé quién se lo voy a regalar. No. Si quiere regalar algo, compre otro. Pero esto es que se quede con usted. Y ese va a ser el tema de esta semana en los grupos familiares. Y no entren en polémica, grupos, no entren en polémica. No salgan ahí bien perrones, bien teólogos. No, es que yo creo. No. Hágalo todo dentro del contexto que les he dicho. Para que Dios sea glorificado. Padre, te doy gracias. Te doy muchas gracias por el tiempo que me das de compartir tu palabra. Gracias por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, que somos diferentes, pero somos tus hijos. Ayúdanos a ser recipientes de la gracia como dadores de ella. Que seamos una iglesia cristocéntrica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.